Muy buenas a todos. Vamos con el que probablemente sea el último vídeo didáctico médico que publique en una buena temporada, y que voy a dedicar a un aspecto muy específico de la ventilación mecánica, tomando como ejemplo la interfaz del Oxylog 3000 o 3000 Plus. Este ventilador dispone de muchos modos ventilatorios, parámetros configurables, otros tantos monitorizables, pero hoy solo quiero centrarme en la gráfica presión-tiempo, que es la que aparece por defecto en pantalla cuando estamos ventilando con control del volumen. De esta gráfica, que ya mencioné en otro vídeo anterior hace unos meses, se puede extraer mucha información. Recordemos que en el eje vertical tenemos la presión y en el eje horizontal el tiempo. Por lo tanto, podemos distinguir aquí la fase inspiratoria, la pausa inspiratoria opcional y la fase expiratoria. Tenemos, por otra parte, la presión inspiratoria pico y la presión meseta o plató, que es el nivel al que baja la presión cuando se produce la pausa inspiratoria. Esta diferencia o descenso entre la presión pico y la presión meseta se debe a la resistencia ejercida por las vías aéreas durante la fase inspiratoria. Es decir, si no hay pausa inspiratoria, como en el ejemplo de la derecha, lo único que tenemos es una fase inspiratoria en la que la presión aumenta hasta llegar al pico o máximo y luego inmediatamente se abre la válvula expiratoria permitiendo la expiración, con el consiguiente descenso de presión hasta el punto de partida, ya fuera cero o no si tuviéramos una PIP configurada. Sin embargo, si configuramos una pausa inspiratoria como en el ejemplo de la izquierda, la presión aumentará durante la fase inspiratoria hasta llegar a la presión pico. Luego, aunque la válvula expiratoria seguirá estando cerrada, el ventilador dejará de introducir aire. Esto producirá un pequeño descenso de la presión, ya que la presión que necesitamos inicialmente para vencer la resistencia de un globo a ser inflado y la presión que necesitamos para sencillamente mantenerlo inflado no es la misma. La presión que tenemos durante la pausa inspiratoria o tiempo plató se llama presión meseta o presión plató. Y al final de la pausa inspiratoria, cuando se abre la válvula expiratoria, cae la presión meseta hasta la PIP. Por lo tanto, la diferencia entre la presión inspiratoria pico y la presión meseta será un reflejo de la resistencia en las vías aéreas, mientras que la diferencia de presión entre la presión meseta y la PIP será un reflejo de la compliance o distensibilidad pulmonar. Veamos si con ejemplos y dibujos quizás se comprenda mejor. Supongamos que tenemos programado un volumen tidal de 500 ml. En un pulmón normal, sano, conforme el aire va entrando por los bronquiolos a los alveolos, la presión va aumentando progresivamente hasta alcanzar, por ejemplo, una presión pico de 20 milibares. El momento en el que se deja de introducir aire pero la válvula expiratoria permanece cerrada, la presión cae hasta los 15 milibares. Cuando se abre la válvula expiratoria, la presión desciende, el alveolo se desinfla hasta una PIP de 5 milibares que permanece constante en todo momento y vuelta a empezar. En cambio, cuando tenemos un problema de resistencias, es decir, un problema obstructivo, supongamos una vía respiratoria llena de secreciones o una situación de broncoconstricción, la cosa cambia. Cuando intentamos introducir esos mismos 500 ml al flujo programado, la presión que el respirador tendrá que ejercer será tremenda, mucho más alta que en el caso anterior, ya que tendrá que vencer más resistencias. Por eso en este ejemplo hemos supuesto que alcance una presión pico de 35 milibares. Pero en cuanto deja de pasar el flujo inspiratorio y pasamos a la pausa inspiratoria, la presión meseta, es decir, la presión necesaria simplemente para mantener el alveolo abierto, inflado, será similar al caso anterior, ya que el parénquima pulmonar en sí mismo no tiene ningún problema. Por eso, en este caso, la diferencia entre la presión pico y la presión plató será elevada, reflejo de que lo que está aumentada es la resistencia en las vías aéreas. Sin embargo, por último, cuando tenemos un problema de compliance, es decir, de distensibilidad, para introducir los 500 ml programados, el ventilador necesitará ejercer más presión tanto durante el flujo inspiratorio como luego para mantener los alveolos inflados durante la pausa inspiratoria, ya que tendrá que luchar, entre comillas, contra una fuerza que le viene ejercida desde fuera, ya sea debido a un neumotórax, una neumonía, una atelectasia, etc. Con lo cual, tanto la presión pico como la presión plató estarán elevadas, pero la diferencia entre ambos no será tan alta como en el caso anterior. Esto que parece tan teórico es lo que viene resumido en esta tabla. Las posibles causas cuando nos salta esta alarma en el Oxylog de presión elevada en vía aérea. Tendremos que saber interpretar de qué manera está elevada la presión, o qué presiones, mejor dicho, y luego, según la clínica y la situación, detectar cuál es el problema que puede estar causándolo para solucionarlo.
A grandes rasgos se puede deducir de una forma lógica y resumida. Cualquier patología en la que la presión sobre el parénquima pulmonar, sobre los alveolos, esté aumentada, causará un problema de distensibilidad, mientras que en los problemas de resistencias la causa será probablemente obstructiva. Y nada más, espero que os sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.